La Santa Muerte es una deidad popular en América Latina. Según sus seguidores, se trata de una entidad capaz de curar enfermedades, obtener riqueza, traerte fortuna y conseguirte muchos favores. Pero el problema viene cuando te enteras de que no solo es capaz de eso, sino que también es capaz de, por ejemplo, provocar enfermedades, llevar ruina, hacer maldad, causar desgracias e incluso matar. Quizá es esta cualidad la que convierte a la mal llamada Santa Muerte en una entidad tan popular hoy en día. Y digo mal llamada porque, tradicionalmente, se utiliza el adjetivo santa para calificar a aquellas mujeres que han demostrado mantener una relación directa y exclusiva con Dios y con sus mandamientos. La palabra santa es la equivalente femenina del masculino santo, un adjetivo para referirse a toda personalidad que carece de culpa y que está llena de bondad. Las santas y los santos, pues, son seres que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con Dios. Por lo tanto, si la Santa Muerte es capaz de causar desgracias, ruina, calamidad, malignidad y muerte, entonces no puede ser llamada santa. Pero no canten victoria, amigos cristianos. Nah, el hecho de que no sea santa no quiere decir que no sea poderosa. El día de hoy he traído para ustedes una historia real, un relato que ha llegado a mí por parte de una persona que vivió aterrorizada por sus enemigos y por la mismísima Santa Muerte. Y yo soy el documentalista, y esto es ¿Cómo vencer a la Santa Muerte? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Darío era un hombre recto y bien educado. Nació en las playas mexicanas del Pacífico, en un pequeño pueblo oaxaqueño llamado Mazunte. De pequeño, nunca tuvo experiencias paranormales. Su familia, católica, de esas que asistían a misa cada domingo al mediodía. De esta manera, Darío creció como una persona creyente y fiel a Dios. Eventualmente tuvo la necesidad de trasladarse a la Ciudad de México para poder estudiar una carrera como contador. Tenía un gran futuro por delante. La vida le sonreía. Se graduó, consiguió trabajo casi de manera inmediata y comenzó a trabajar y a ganar dinero. A los pocos años, tomó la decisión de emprender su propio despacho de contadores. Y fue ahí donde la pesadilla comenzó. Un día, llegaron 4 hombres misteriosos buscando los servicios de Darío. Uno de ellos dijo que necesitaban poder mantener sus finanzas en orden, que se dedicaban a la compra-venta de propiedades y que necesitaban a un contador responsable. Darío aceptó gustoso. Firmaron los papeles y estrecharon las manos. A los pocos meses, comenzaron a llegar grandes sumas de dinero, ventas ridículas de terrenos a precios desorbitados, adquisiciones tan baratas que eran casi regaladas
y reventas millonarias sin sentido. Darío empezó a temer lo peor. Como buen ciudadano y cristiano, sintió la necesidad de apartarse. Llamó a los hombres y comenzó a hablarles. Prácticamente les dijo que no quería seguir trabajando para ellos. Pero todo fue en vano. En la junta, uno de los hombres se puso de pie, caminó hacia la puerta, miró hacia afuera y la cerró poniendo el seguro y quedándose recargado sobre ella. Otro de ellos se puso de pie, sacó una caja de cigarrillos y encendió uno, mientras caminaba hacia el ventanal de la oficina de Darío. Los otros dos hombres sacaron un sobre amarillo que abrieron con cuidado. Dentro había fotografías de los padres de Darío. Los mostraban en su día a día, en su hogar, en Mazunte, Oaxaca, yendo al súper, en la iglesia, caminando por el malecón. Luego, otro de ellos sacó una pistola, la puso sobre la mesa y continuó hablando diciendo: «Qué bonitas son las playas de Oaxaca, Darío. Tu mamá es muy atenta. Le ayudé con unas bolsas en el estacionamiento. Salúdamela cuando la veas». Y continuó hablando como si aquella arma nunca hubiese estado sobre la mesa, contando cómo había sido su estadía en Mazunte y cómo había disfrutado su visita al mirador en Punta Cometa. Darío estaba petrificado. Sintió que de alguna forma tenían secuestrada a su familia. «Mañana te vamos a mandar más trabajo, Darío. Échale ganas. A lo mejor te ganas un dinerito para que vayas a ver a tu mami». Los hombres partieron y dejaron a Darío solo en la oficina, aterrorizado, frío, nervioso y sin palabras. Llamó inmediatamente a sus padres para saber de ellos. Aparentemente todo estaba normal. Aquella noche Darío no pudo dormir. Muchas ideas le daban vueltas en la cabeza, pero al final tomó una decisión. A la mañana siguiente, Darío no fue a su oficina. Se presentó en la fiscalía y expuso el caso a la policía. Tomaron su declaración, que según le dijeron sería anónima. Los días pasaron y finalmente recibió una llamada. Los habían atrapado. Habían estado cometiendo fraudes, amenazas e incluso asesinatos. Pero ahora ya todo estaba bien. La policía había capturado a estos hombres con la ayuda de Darío, quien había puesto la denuncia y además dio información que fue de gran ayuda. Al día siguiente, una nota en el periódico anunciaba el evento. Fiscalía logra la detención de banda de criminales. 3 hombres fueron puestos tras las rejas. ¿3 hombres? Al leer aquello, inmediatamente su cuerpo sintió un súbito golpe de terror. Faltaba uno de los hombres. ¿Quién sería? ¿Dónde estaría? Darío sabía que no estaba seguro en su oficina. Salió rápidamente del lugar y se dirigió a un hotel. Ahí pasó horas pensando en qué debía hacer. ¿Avisar a la policía? ¿Esconderse? ¿Contarle a sus padres? De pronto, 4 toques fuertes se oyeron tras la puerta de la habitación. Darío volteó la cabeza hacia la puerta y miró cómo por debajo de ella deslizaron un pedazo de papel. Se acercó, lo tomó. Estaba doblado por la mitad con letras en rojo que decían: «Vas a morir, perro». Luego, desdobló aquel pedazo de papel
y descubrió que era una fotografía. En ella estaba la Santa Muerte, rodeada de veladoras y objetos raros. Pero había algo más en el altar, algo que le llamó la atención descabelladamente. A los pies de aquella aterradora estatua había una imagen de Darío. Lo habían encomendado a la Santa Muerte. De manera inmediata, luego de ver aquel aberrante trabajo de magia negra, comenzó a sentirse mal. Empezó a sudar frío. Las manos le temblaban, la garganta se le cerraba, su esfínter se dilató, las piernas se le doblaban, el corazón palpitaba de manera extraña. Comenzó a sentir una especie de piquetes en el pecho, luego en la espalda. Perdió el control de su uretra. La vista se le nublaba. Estaba a punto de morir de un infarto al corazón. ¿Cómo podría un simple trabajo de brujería y unas cuantas palabras provocarle la muerte? Maldita sea la hora en que me involucré con ellos. Maldita sea la hora en que fui a la policía. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Y entonces, Darío, tirado en el suelo de algún hotel de la Ciudad de México, recordó que había algo mucho más poderoso que aquella maldita calavera. Dios. Recordó las palabras que su madre le había dicho antes de partir de Mazunte. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En ese instante una especie de aliento entró por la boca de Darío. Un aliento de ira, de coraje, de fuerza, de valentía. Fue, como Darío me cuenta, como si un ángel de Dios le hubiese entrado por la boca. Inmediatamente se llenó de fuerzas, se puso de pie, respiró repetidamente, salió de aquella habitación y afuera, por el pasillo, encontró al cuarto hombre, sosteniendo un collar con la figura de la maldita calaca, rezando sabe qué cosas. Darío se abalanzó contra el hombre, quien sorprendido y desorientado no pudo hacer nada contra las nuevas e inmensas fuerzas de Darío, quien lo empujó por el ventanal que daba hacia la calle. El tipo cayó desde el 9º piso e impactó contra el concreto del recibidor del hotel para inmediatamente después ser aplastado por un camión de basura que salía de la zona. Cuando la policía llegó e inspeccionaron el cadáver, encontraron un arma de fuego, varios amuletos de la Santa Muerte, tatuajes y un celular que contenía más pruebas acerca de la secta de santamuerteros. Darío me cuenta a través de audios de WhatsApp cómo fue que pasó todo y también lo que hizo después. Él continuó con su negocio en el despacho de contadores. Ahora estudia muy bien a sus clientes antes de trabajar con ellos, pero lo más importante de todo es que su fe en Dios creció en gran manera y ha colocado el Salmo 23:4 en la entrada de su negocio.
Muchas personas optan por adorar a este tipo de entidades porque no encuentran respuesta en Dios. Y es comprensible. En una sociedad en donde se nos habla de Dios a través de un libro que a veces se debe leer metafóricamente y a veces literalmente, la confusión y la ignorancia son fáciles de conseguir. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Cómo vencer a la Santa Muerte.